Puede que no lo sepas, pero quizás has sonado como sustituto de Xabi Alonso para el Bayer Leverkusen. Así está ahora mismo de loca la cadena de rumores y posibles entrenadores para la temporada que viene del equipo que ahora mismo es todavía el actual campeón de Alemania. Hoy toca hablar de todo esto y de los nombres más posibles, más plausibles, que más están sonando en el momento. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Os imaginaréis mi sorpresa cuando hoy me he despertado por la mañana, he visto mi correo y de repente he visto que tenía una oferta de contrato del Bayer Leverkusen, no mandada por el Bayer Leverkusen, sino por una de tantas cadenas informativas que dice tener información y saber cosas sobre los rumores y sobre los posibles candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Porque sí, amigos, han sonado muchísimos nombres, desde fuentes de zonas muy diferentes del globo terrestre, de diferentes países, con más o menos fiabilidad, y hoy hablaremos un poco de todas ellas. Evidentemente hay cosas pues que no han sonado, pero están a un pelo de sonar. O sea, José Mourinho está a un pelo de poder sonar para el Bayer Leverkusen, no lo sé... Carlo Ancelotti está a un pelo de poder sonar para el Bayer Leverkusen. Claudio Giraldez, el entrenador del Celta, está a un pelo de poder sonar para el Bayer Leverkusen. Pero bueno, así es el mundo de la información y así es el mundo de los clics, en el que todo el mundo pues dice saber la verdad absoluta cuando nadie tiene ni puñetera idea de qué se está cociendo. O posiblemente el 99% de la gente no tenga ni puñetera idea de qué está pasando, pero al final tenemos nombres, que es lo que gusta, tenemos candidatos que echar, ¿no?, a la mesa, poner encima de la mesa y que luego poder discernir cuál va a acabar siendo el sustituto de Xabi Alonso. Os digo mi apuesta y es que ninguno de los que vamos a comentar a día de hoy, no porque tenga yo información de ningún tipo, la verdad, nunca suelo tener información, si la tuviera la diría, no hay ningún problema. De hecho tenía información sobre el Schalke y no la di porque tampoco me interesaba. Pero con respecto al Leverkusen, cuando suenan tantísimos nombres, por mucho que suele decir que cuando el río suena agua lleva, yo creo que el río suena pero va por otro caudal. O sea, va a haber una bifurcación y vamos a ir para otro lado, porque desde el propio Sky, que está mencionando 4 o 5 nombres distintos cada vez que hablan, hay una cosa fundamental y es que hay un mercado de entrenadores que no estamos contemplando. Y creo que es lo normal. Por daros un detalle, y ahora ya entramos a los nombres, de más a menos probable, cuando llegó Xabi Alonso era una circunstancia distinta porque era un despido a mitad de temporada, pero Xabi no sonó hasta el mismo día que fue anunciado, un par de horas antes. Sonaron en días anteriores, pues Kasper Hjulmand, Thomas Tuchel, etc. Pero Xabi Alonso no sonó hasta el mismo día en que se anunció que llegaba, así que, bueno, calma, porque yo creo que hay nombres que suenan con más fiabilidad y fuerza que otros, porque tiene sentido que suenen, pero hay una gran posibilidad de que no sea ninguno de los que vamos a comentar a día de hoy. Dicho esto, si todavía te apetece ver el vídeo, porque es quizá la peor forma para vender un vídeo, vamos a ver posibles candidatos para sustituir a Xabi Alonso, porque es cierto que quizá no es ninguno de estos, pero al menos varios de ellos están en la lista del Leverkusen, esto sí está confirmado, y tendrían buena pinta, o al menos serían opciones que encajan, que serían coherentes, que serían lógicos con el momento del proyecto y con lo que quieren hacer con el equipo de aquí a largo plazo. Evidentemente, también hay una posibilidad, que ahora mismo me parece muy pequeña, pero hay una posibilidad, que es que Xabi Alonso se quede en el Leverkusen. Pero ya digo que me parece curioso que hace 2 semanas no sonara nadie para sustituir al Leverkusen y ahora de repente han empezado a sonar todos los entrenadores de Europa, ya tengan equipo o no tengan equipo. Lo que decía, vamos a analizar los entrenadores de más a menos probable de diversas fuentes. El último me parece una opción coherente, pero la fuente que la da me parece una fumada tremenda. Pero hay que comentarla. Vamos a por la primera, que parece que es el candidato número 1 según las diferentes fuentes de Alemania, que es Erik ten Hag, que es el candidato número 1 según Kicker a sustituir a Xabi en el Leverkusen, por el juego que practicaba en el Ajax, que es similar al del Leverkusen de Xabi, o que es similar al que quieren seguir haciendo en el proyecto, unos recursos y una forma de trabajar similar en el Ajax, no en el Manchester United, evidentemente. Habla inglés y además habla alemán y conoce el fútbol alemán porque estuvo 2 años en el filial del Bayern entre 2013 y 2015 y de hecho llegó a ganar la Regionalliga y a ascender a tercera división con el filial del equipo bávaro. Así que bueno, esto es un tema importante. Muy criticado por su etapa en el Manchester United, yo el primero, la verdad, no me voy a esconder, fui
y soy todavía muy crítico con la etapa de Erik ten Hag en United, pero ya si lo miras con retrospectiva, evidentemente es un drama de equipo. Amorim no lo ha mejorado, las cosas como son, tiene peores cifras que Erik ten Hag, aunque ahora mismo no es culpa de Amorim porque ya es lo que heredó, pero creo que es más el gran fallo de Erik ten Hag, más allá de que evidentemente era un equipo muy duro de ver y que pues es cierto que quedó cuarto una temporada y ganó la Copa de la Liga en su primer año, pero es que la temporada pasada hizo la peor temporada de la historia en la Premier League del Manchester United y este año está haciendo la peor temporada de la historia de la Premier League en el Manchester United. Es un tema de relaciones públicas. O sea, su gestión de cara a los medios siempre me pareció lamentable. Entiendo que la presión era diferente a la que tenía en el Ajax y bueno, no supo gestionarlo bien. Pero o sea, Erik ten Hag puede ser un entrenador que no funciona en un club tan grande, pero luego en un club pues más asaltador, ¿no? Por así decirlo, o de un nivel algo inferior en cuanto a focos y en cuanto a recursos, pues quizás sí puede encajar, es decir, en donde no tenga tantas personalidades fuertes y él pueda ser un poco el guía del proyecto. En el Ajax hay que decir que evidentemente es lo que sigue salvando su carrera, porque llegó a una semifinal de Champions League, la primera semifinal desde el 97, ganando en el camino al Real Madrid y a la Juventus, que no está nada mal, a la Juve además, si no me equivoco, de Cristiano Ronaldo. Y se quedó a unos minutos, 2-3 minutos, de una final de Champions, porque ya sabéis que Lucas Moura marcó un hat-trick en la vuelta de aquellas semifinales, y si no llega a marcar en el último minuto, en el minuto 96, pues el Ajax habría pasado a la siguiente ronda. En su primer año completo, que fue esa temporada, ganó la Liga y la Copa. La temporada siguiente no le dieron el título de Liga porque fue la de la pandemia y se paró el fútbol en Países Bajos, pero la realidad es que ganaron o sea, iban primeros, así que posiblemente hubieran acabado ganando la Liga. Y luego la 2021 y la 21-22 también ganó la Liga, así que podemos decir que fue primero de la Eredivisie durante 4 temporadas consecutivas. Es el entrenador que más rápido ha llegado a 100 victorias en la historia del Ajax, una cosa loquísima, y en 2022 fueron eliminados en octavos de Champions por el Benfica. ¿Por qué digo que Erik ten Hag es el perfil que más probable es y que más encaja? Bueno, porque la información es de Sky y de Kicker, que es el candidato número 1 y que está en la lista, pero también porque encaja al 100% en el perfil que se busca, que es un entrenador que juega un fútbol propositivo medianamente similar al de Xabi Alonso, que hable inglés y preferiblemente hable alemán y que conozca el fútbol alemán y además tenga experiencia de élite, porque ya no quieren entrenadores tan poco hechos quizá como era Xabi Alonso cuando llegó al Bayer Leverkusen. Encaja absolutamente. Su objetivo del Leverkusen a nivel de proyecto en los próximos años es pelear la Bundesliga cada año, idealmente ganarla. Intentar estar en todos los años en la final de la Pokal, que esto lo dicen todos los equipos, pero realmente, o sea, cuentan con llegar mínimo a semifinales todos los años en Pokal y pues consistentemente llegar lejos en Champions League. El objetivo del Leverkusen es, ahora ha conseguido quitarle el puesto de segundo equipo de Alemania al Borussia Dortmund en los últimos 3-4 años. El objetivo ahora es convertirse y acercarse lo máximo posible al Bayern para poder en según qué años pelearle el puesto de mejor alemán en Alemania y también en Europa. En cuanto a otros nombres que suenan, el segundo más probable, lo he puesto de segundo más probable, aunque quizá es improbable, porque iba dentro del artículo de Kicker de los candidatos más probables. Y se ha dicho incluso de Kicker que es una opción que puede estar muy arriba de la lista del Bayer Leverkusen, así que tenemos que mencionarlo, que es Xavi Hernández. Sorprendente, puede ser sorprendente, pero tendría sentido porque pues toda la organización de mando del Leverkusen es hispanohablante, como Fernando Carro a la cabeza, y porque además, pues compañero del centro del campo de Xabi Alonso. Según Kicker, hay un encaje perfecto a nivel deportivo, habla español y es una figura prominente del fútbol, como Xabi Alonso, lo que ayudará a mantener a varios hispanohablantes de la plantilla y a atraer a otros, como ya hizo el propio Xabi Alonso, pero es que además habla inglés también, lo cual podría ser una buena ayuda y además le ayudaría a tener una mejor posibilidad de conseguir el trabajo. Hay que decir que siempre ha sido muy criticado en España. Yo nunca he visto mucho al Barça, ya sabéis que no suelo ver mucho el fútbol español. Tengo el tiempo que tengo y lo dedico al fútbol alemán y al fútbol inglés, pero las veces que veía al Barça, tanto en Liga como en competición europea, con Xavi había momentos en que me parecía un equipo que a veces quedaba un poco corto.
pero sí que es cierto que siento que muchas veces se le ha criticado por encima de sus posibilidades, es decir, hay muchas veces que se le criticaba de más. También es cierto que, como con Ten Hag, su gestión de cara a los medios quizá no fue la mejor, pero también es verdad que estaba en el entorno Barça, que es algo bastante complicado. Siempre ha sido mucho más apreciado fuera de España. Recuerdo una charla de CBS que estaban Micah Richards, Jamie Carragher y Thierry Henry alabando profundamente al Barça de Xavi Hernández y criticando la gestión de cómo el Barça gestionó la temporada pasada su salida, que eso sí me parece lamentable, todo lo que pasó con la salida de Xavi Hernández, pero bueno, estas cosas pasan en el mundo del fútbol. Hay que decir que lo que ha conseguido con el Barça, analizándolo en datos, es bastante bueno, más allá de la última temporada, que fue bastante mala. Llegó al Barça en noviembre de 2021 con el club en 9ª posición con 15 puntos en 10 jornadas. Esa temporada la acaban segundos a 13 puntos del Madrid, aunque en el tramo que él está de 28 jornadas apenas queda a 6 puntos del Real Madrid y de hecho gana 0-4 en el Santiago Bernabéu. Eliminados de Copa, de Supercopa y también Europa League contra el Eintracht, se quedan en blanco ese año. En la 22-23 gana la Liga, la Supercopa, pero pierde en Copa contra el Madrid, también cae en fase de grupos de la Champions y luego va a la fase previa de la Europa League, en donde, si no me equivoco, pierde contra él Manchester United. Esa Liga hay que decirla que la gana el Barça con 10 puntos de ventaja sobre el Madrid y apenas 20 goles encajados en 38 jornadas, unas cifras de locos que está deseando, yo creo, el Leverkusen que replique después de sus problemas defensivos esta temporada. El Barça aquella temporada, la 22-23, se quedó a 2 puntos del récord del Depor y del Atlético de Madrid de 18 goles encajados en ligas de 38 jornadas. Primera liga que ganaba el Barça desde la temporada 18-19. Es cierto que la temporada pasada no ganan nada, se vuelven a quedar en blanco y también hay un lío terrible con su salida y demás. Según dijo en una entrevista hace poco, está abierto a un compromiso fuera de España y según Kicker, el Leverkusen ha preguntado por su interés en el puesto de entrenador y no han recibido ninguna respuesta negativa, así que Xavi quizá estaría dispuesto a poder coger el puesto de Xabi Alonso. Además, se considera seguro por parte de Kicker que está en la parte alta de la lista de Leverkusen y puede que incluso en la cima compitiendo con Erik ten Hag por ser el sustituto de Xabi Alonso. Hay que decir que según Sky el tema España evidentemente no se puede desdeñar porque Fernando Carro evidentemente tiene muy buenas conexiones con España, es español, hispanohablante se da y parece que está observando y ojeando el mercado de entrenadores en España. Así que, bueno, Xavi Hernández, una opción bastante plausible. Otra opción que tiene bastante probabilidad o que podría darse es Fabian Hölzle, el entrenador del Brighton. Según Bild, ha sido seguido por los ojeadores de Simon Rolfes desde hace años. Tiene un estilo de juego adecuado que podría encajar con esta nueva etapa que quiere hacer el equipo de la farmacéutica, y en el partido que jugó el Leverkusen fuera de casa contra el San Pauli, la directiva preguntó intensamente sobre Hölzle y la opinión altísima que tenían sobre él desde el Leverkusen se confirmó con todo lo que le contaron en San Pauli, tanto para bien como para mal, que entiendo que para mal habría poco porque fue el que los ascendió la temporada pasada y además le dejó 7,5 millones. Ese quizá es el punto negativo porque hay dos temas. Hölzle en el Brighton está muy cerquita de poder conseguir poder conseguir acceso a Europa de nuevo. Sería Conference League y tendrían que superar al Fulham, pero es que están empatados a puntos con el octavo, que es el Fulham, que podría ir a Europa si el Manchester City gana la FA Cup, que está en la final. El tema de la pasta es que el Brighton pagó 7,5 millones de euros por él hace solo un año, así que quizá es difícil sacarle de ahí. Lo mismo pasaría con otro nombre que luego comentaremos, que podría hacerlo difícil. Fabian Hölzle, me parece que sería, o sea, en cuanto a el encaje perfecto es Erik ten Hag. A partir de ahí hay opciones quizá más interesantes, como que creo que Hölzle es quizá algo más atractivo y además es alemán y más conocedor quizá del fútbol alemán actual que Erik ten Hag. Aunque Erik ten Hag este año se le ha visto mucho en partidos del Dortmund. De hecho, sonó para entrenar al Borussia Dortmund. Tiene más experiencia en el fútbol alemán que Xavi, pero evidentemente a nivel de vestuario, en cuanto a conocimiento, es Xavi, Erik ten Hag, Fabian Hölzle. Entonces, bueno, hay opciones mejores y peores en cada uno de los aspectos. Luego tenemos a un hombre que creo que el hecho de que acabe de quedar libre es curioso, que es Sandro Wagner, aunque también es cierto que está sonando muy fuerte para Hoffenheim o para RB Leipzig.
el antiguo, bueno, todavía asistente de Julian Nagelsmann hasta la Nations League que se juega en junio, que deja la selección alemana, aunque tenía contrato hasta 2026, y le querían renovar hasta 2028. Él quiere explorar su carrera como entrenador en solitario, como primer entrenador en solitario. Tiene muy buena relación con Rudi Völler, que sigue siendo muy respetado en el Bayern. Fue director deportivo hasta que dejó el cargo para ser director deportivo de la selección alemana y podría tener un cierto encaje en el Bayer Leverkusen, aunque ya digo que me parece de lejos la opción con menos experiencia, y también me parecería un error por parte del RB Leipzig. Por parte del Hoffenheim me gustaría, porque todo me gustaría más que Christian Ilzer. Soy sincero, no me gusta nada el entrenador actual que tiene el Hoffenheim. Pero bueno, Sandro Wagner, otra opción que está sonando con bastante insistencia. Luego tenemos a Kasper Hjulmand, que lo comentábamos antes, que había sido considerado incluso antes de que llegara Xabi Alonso como sustituto de Gerardo Seoane. Mucho vínculo del fútbol escandinavo con Alemania, ya lo sabéis. Dinamarca, si no me equivoco, es la segunda nacionalidad con más jugadores en la Bundesliga, creo por detrás de, evidentemente, a Alemania. Está ahí con Brasil, pero ahora no recuerdo si es segunda o tercera, pero bueno, está entre los jugadores con más partidos y con más jugadores en la Bundesliga. Hay que decir que no entrena desde 2024, cuando dejó la selección de Alemania, de Dinamarca, perdón. Digo Alemania porque perdió contra Alemania en octavos de final de la Eurocopa 2024, pero la llevó a semifinales de la Eurocopa 2021, perdiendo contra Inglaterra en esas semifinales con bastante polémica, pero bueno, esas cosas pasan. Hay que decir que conoce la Bundesliga e intuyo que hablará alemán, porque los daneses al final pues, están muy cerca. Es como hay mucho español que habla francés, ¿no? Porque está muy pegado, pues posiblemente también tenga algún tal, o le sea más fácil aprender alemán. También conoce la Bundesliga por una etapa que tuvo en el Mainz. Fue el sustituto de Thomas Tuchel, así que ya sabría más o menos lo que es a nivel de presión sustituir a un gran entrenador querido que logró grandes cosas en un equipo, aunque la realidad es que no le funcionó muy bien porque apenas estuvo 24 partidos y fue despedido en el mes de febrero. Un drama absoluto. Otro nombre interesante, y a mí este me parecería tremendo, aunque no sé qué tipo de encaje podría tener en cuanto a un tema más cultural y de idioma, que es Imanol Alguacil. Encajaría por ser una continuidad, por un trabajo hecho previamente. Xavi lo fichan del filial de la Real Sociedad y funciona que te cagas. Llegaría Imanol Alguacil, que es el primer entrenador de la Real Sociedad y que lo ha sido hasta ahora. Es un entrenador además que a mí me gusta mucho porque es capaz de ser competitivo en Europa y jugar un juego atractivo, pero al mismo tiempo también es capaz de ser muy pragmático cuando toca serlo. Se va de la Real a final de temporada, después de un ciclo absolutamente legendario. Y aquí el único problema que aparece con Imanol es que no tiene experiencia entrenando fuera de España, porque si no me equivoco era entrenador del filial. Y luego, o sea, no ha hecho otra cosa que entrenar en las categorías inferiores de la Real Sociedad o en la Real Sociedad. Y luego el idioma, ya que según se ha filtrado, solo habla español. Entiendo que quizá tendrá también algún tipo de control del inglés, porque si no, evidentemente sí que es una opción muy descartable. En 2018 se hizo cargo de la Real, primero como interino en marzo, luego volvió al filial y luego en noviembre o en diciembre volvió a ser entrenador del primer equipo. Les llevó a ganar la Copa del Rey en 2021 y a octavos de final de la Champions la temporada pasada. He leído a mucha gente, como por ejemplo José Alberto Chozas, decir que es el segundo mejor entrenador de la historia de la Real, y además es una cosa que me gusta, un tipo pasional como locos. Todo el mundo recordará el mítico vídeo ahí en la rueda de prensa después de ganar la Copa gritando "Erreala Ale". Así que bueno, ahí también podría tener sentido. Por los hispanohablantes, si habla inglés, pues al menos tiene ahí encaje, y de hecho, si habla inglés me gustaría más que Xavi Hernández. Pero creo que es un escollo bastante importante como para poder solventarlo con un traductor, aunque Marcelo Bielsa lo ha conseguido hacer, pero evidentemente Marcelo Bielsa está por el momento por encima de Imanol Alguacil. Luego tenemos a Oliver Glasner, que como decía antes es un tema complicado porque es quizá el que mejor encaja, porque es el que más control del fútbol alemán tiene, el que más competitivo es capaz de hacer a los equipos y el que más capacidad tiene para rendir y
traer estatus, pero también es cierto que el Crystal Palace, la temporada pasada, el Bayern llegó a ofrecer, creo que fueron 18 millones de euros y el Palace pidió 100 millones y ahora mismo están a un partido de poder ganar un título y jugar en competición europea la temporada que viene porque están en la final de la FA Cup. Así que Oliver Glasner me parece que la opción más inteligente, pero quizá, y más interesante, pero quizá es la más cara y por tanto la más complicada. Además, no sé si Oliver Glasner él mismo estaría ahora con ganas de dejar el proyecto que está creando y que está creciendo mucho en el Crystal Palace, aunque siempre ha sido un entrenador de pocos años en los equipos. En el Wolfsburg estuvo 2 años, si no me equivoco, en el Eintracht estuvo 2 años y ahora en el Crystal Palace lleva 2 años. Veremos cuánto consigue aguantar. Otro nombre que tenemos que quizá aportaría también liderazgo, carácter, fuerza a nivel de vestuario, exjugador que conoce la Bundesliga, es Martín de Michelis, el antiguo central argentino del Bayern München, que ahora está entrenando en México, que si no me equivoco en Rayados de Monterrey. Esta ya es una opción que está sonando como mucho más lejana, deslizada por Bild. Yo lo que he leído es que es un muy mal entrenador. Me parece que es una leyenda tremenda del fútbol, pero por lo que me ha llegado es un entrenador que se pelea con muchos de sus futbolistas. Creo que ahora mismo está peleado con la mitad de la plantilla de Monterrey, o eso me han hecho llegar, gente que conoce más el tema. También en Argentina, en el fútbol argentino, creo que tampoco lo hizo de manera muy espectacular. Y nada, Martín de Michelis, que no está siendo ahora mismo el entrenador que yo creo que mucha gente se esperaba que fuera. De hecho, si no me equivoco, llegó a ser entrenador del filial del Bayern, o al menos del sub-19, y nunca llegó a dar el paso. La temporada pasada sonó desde Argentina de forma muy superficial, pero a mí siempre eso me pareció más humo que otra cosa. Pero bueno, es un nombre que está, en teoría, sobre encima de la mesa por información de Bild, insisto, que también informan que Francesco Farioli, el entrenador del Ajax, que tiene una cláusula de rescisión de 5 millones, es también una opción. La pongo como una de las últimas probables porque es italiano, además no es ni español, y si no me equivoco no hay ningún italiano en la plantilla del Leverkusen. Acaba de empezar su carrera como entrenador, tiene apenas 164 partidos dirigidos entre el Karagümrük turco, el Alanyaspor turco, el Niza francés y el Ajax, donde está ahora, y porque además implicaría un gasto que no lo harían, por ejemplo, Erik ten Hag o Xavi o Imanol Alguacil, que están libres. Hay que decir que a nivel fútbol quizás sí tendría sentido porque siempre se ha dicho que está muy influenciado por Roberto De Zerbi, tiene una idea de juego similar a Xabi Alonso, además rota mucho y se centra en el desarrollo de los jugadores. Hay que decir que en el Ajax al principio de la temporada fue muy pragmático porque sabía de lo que venían la temporada pasada, que fue un desastre absoluto. Acabaron quintos a 35 puntos del campeón con 61 goles en contra y 8 derrotas, y la realidad es que ese pragmatismo ha funcionado porque esta temporada llevan solo 3 derrotas, están primeros con 7 puntos de ventaja con el segundo y apenas han encajado 27 goles en 31 jornadas, así que bueno, Francesco Farioli ha conseguido cambiar las cosas, pero yo creo que es todavía muy joven y no encaja del todo en el molde del Bayer Leverkusen. Y el último nombre no es el más random, porque a mí me encajaría también y además me gustaría muchísimo que sucediera, pero sí que lo veo de forma extraña por la fuente en la que se dice que llega, que es Cesc Fàbregas. Cesc Fàbregas, que ya sabéis que está haciendo un trabajazo tremendo en el Como, al que consiguió ascender a Bundesliga, a Serie A, y luego ha conseguido ya de manera oficial la permanencia, además atrayendo a futbolistas muy molones y jugando un fútbol medianamente chulo para lo que es una pelea por la permanencia en el fútbol italiano. Y a mí me encajaría porque además es un chico que ha entrenado, ha jugado muchísimos años fuera, seguramente sepa un nivel de inglés espectacular por sus años en Londres, tanto en el Arsenal como en el Chelsea. Luego ha vivido en Mónaco. Muchos futbolistas tendrán todavía a Cesc Fàbregas como referente. De hecho, está Granit Xhaka, que diría que no coincide con... No, ni de coña, coincide con Fàbregas en el Arsenal, pero bueno, hay ahí un encaje. Grimaldo quizá entrenó alguna vez con el primer equipo cuando estaba Fàbregas, no sé, pero bueno, que tiene pues el mismo efecto que tiene Xabi Alonso lo tendría Cesc Fàbregas, el mismo que yo creo que tendría Xavi, aunque el tema es que Fàbregas sabe lo que es estar en peleas distintas a las de Xavi y tiene algo más de, pues yo creo que
trayectoria fuera de España, o sea, ha vivido muchos años fuera de España, ahora entrena en otra liga además distinta a la que jugó, pero es que la noticia en teoría sale de la provincia de Canarias, que no sé información y por qué tienen información la provincia de las Canarias, pero en teoría incluso llegó a haber una reunión en Como hace unos días entre emisarios del Bayer Leverkusen y el propio Cesc Fábregas, que hay que decir que ha rechazado recientemente al RB Leipzig, que se interesó por él. De hecho, llegó a haber una reunión entre emisarios del RB Leipzig y Cesc Fábregas, y Fábregas también lo rechazó. En cuanto a quién creo yo que será el entrenador del Bayer Leverkusen, me parece difícil de saberlo. Ahora mismo diría que Erik ten Hag. El Daily Mail, mientras estaba grabando, ha informado que es el candidato número 1 para Leverkusen. Es el que mejor encaja en todo lo que quieren. Pero lo que decía antes, cuando llegó Xavi, solamente se supo el nombre de Xavi un par de horas antes de que se hiciera oficial, así que puede que no sea ninguno de ellos. En cuanto a quién quiero que sea, Cesc Fábregas, y si no, Xavi Hernández, porque creo que no solo, evidentemente, por un tema de atractivo para el propio equipo, sino porque creo que Cesc Fábregas lo puede hacer muy bien y tiene muchísimo potencial de cara al futuro. Y creo que Xavi Hernández, fuera de los focos, fuera del entorno famoso que se suele decir del Barça, una segunda oportunidad me parece que es buena para darlo, porque tiene que reforzarse y rodearse muy bien en cuanto a sus asistentes, que fue uno de los grandes problemas que tuvo en el Barça, pero creo que podría tener ahí un tema bastante interesante. Dejadme en comentarios vosotros quién os gustaría más para entrenar al Leverkusen, cualquiera de estos nombres o alguno distinto, y nada, a ver si se confirma y a ver si pues yo tenía razón y creo que al final no ha acabado siendo ninguno de ellos, o si alguna de las diferentes fuentes, como por ejemplo la provincia de Gran Canaria, pues tenía información y pilló a todo el mundo desprevenido. Muchas gracias por el vídeo, deja un me gusta, suscríbete, hazte miembro y nos vemos en el próximo. Adiós.